El mensaje llegó una tarde de abril, entre el ruido de los coches y el zumbido constante del móvil en su piso de Madrid. Inés Almenara, 28 años, abogada en una firma que devoraba su tiempo como una bestia hambrienta, se quedó paralizada al leer las primeras líneas. Lamentamos informarle del fallecimiento de su abuela, doña Carmen Ríos. Como heredera única, se le otorga la propiedad ubicada en Valle de Santa Clara, provincia de Cáceres, junto con el terreno y todo lo que allí se encuentra. La noticia cayó como una piedra en el estanque ya tenso de su vida. Inés no veía a su abuela desde que era adolescente. Recordaba aquel caserón antiguo rodeado de campo seco, las gallinas sueltas por el patio, y un establo del que siempre se escuchaban relinchos lejanos. Era un lugar suspendido en el tiempo, y ahora era suyo. 2 semanas después, Inés aparcó su coche de alquiler frente a una verja oxidada. El cartel de madera desgastado decía con letras apenas legibles: Finca El Olivar. Detrás se alzaba la casa, envejecida, cubierta de hiedra y rodeada de silencio. El aire olía a tierra húmeda y a heno seco. En ese momento, no sintió miedo, sino un alivio inesperado. Como si por fin alguien le hubiera bajado el volumen a la ciudad. Los primeros días fueron una mezcla de asombro y confusión. Las habitaciones estaban llenas de objetos del pasado, fotografías enmarcadas en sepia, un reloj de péndulo detenido, y un baúl cerrado con llave. Una vecina, la señora Águeda, de unos 70 años, le trajo pan casero y un par de huevos frescos. Miró a Inés de arriba abajo con una mezcla de afecto y cautela. ¿Y qué piensas hacer tú aquí sola?, preguntó, removiendo el pañuelo en su cuello. No lo sé, respondió Inés, sincera. Descansar. Pensar. Quizá quedarme. Tienes buen corazón. Pero ten cuidado con ese caballo. El triunfo no quiere a nadie desde que murió tu abuelo. Está maldito, dicen. El establo se encontraba al fondo del terreno, detrás del gallinero. Era un edificio de piedra tosca y madera oscura. Inés no recordaba mucho del caballo, salvo su nombre. El Triunfo. Un alazán fuerte, de mirada ardiente y movimientos rápidos. Cuando empujó la puerta del establo, el olor a heno y animal era intenso. En la penumbra, sus ojos encontraron los del animal. Estaba en su rincón, de pie, enorme. Su pelaje brillaba pese al polvo. No hizo ruido. Solo la miró. Inés no sabía montar. Apenas sabía tocar un caballo. Pero algo dentro de ella, un instinto que no podía explicar, la empujó a dar un paso. Luego otro. El Triunfo no se movió. Cuando estuvo lo bastante cerca como para oír su respiración, alargó lentamente la mano. Y entonces, con la lentitud de un acto sagrado, el caballo estiró su cuello y rozó con su hocico la palma de su mano. Ella se quedó quieta, el corazón desbocado. Era como si una puerta se abriera dentro de ella. Una puerta que llevaba años cerrada. Detrás de esa puerta no había miedo, ni ruido, ni ansiedad. Solo una promesa, la de algo nuevo. Las mañanas en Valle de Santa Clara empezaron a tener un ritmo distinto. Inés se despertaba antes del amanecer, con los sonidos del campo saludándola como si fuera una más. Las gallinas, impacientes, picoteaban la tierra, y las cabras balaban desde su cercado, esperando comida. Pero su verdadera atención cada día era para Triunfo. Lo miraba durante minutos, aprendiendo sus movimientos, su lenguaje sin palabras. A veces le hablaba en voz baja, contándole cosas triviales de su vida en Madrid, como si fuera un viejo amigo. El caballo escuchaba, inmóvil, con las orejas erguidas. Una tarde, mientras intentaba ponerle la silla sin saber cómo ajustarla, apareció un hombre en la entrada del establo. Ese cincho está al revés, dijo con voz seca pero no hostil. Era alto, de piel curtida por el sol, ojos oscuros y manos que hablaban de años de trabajo. Llevaba una camisa arremangada y botas llenas de polvo. Inés lo reconoció por las descripciones,
Marcos Ruiz, 32 años, domador de caballos y trabajador en varias fincas de la zona. Soy Inés, dijo, limpiándose las manos en los pantalones. Me han hablado de ti. Necesito ayuda. Él la observó unos segundos antes de asentir. Este caballo no es fácil. Pero tú le gustas. Si quieres aprender, tienes que hacerlo bien. Desde ese día, comenzaron las lecciones. No solo de equitación, sino de paciencia, confianza y humildad. Marcos no era hablador, pero enseñaba con precisión. Mostraba cómo limpiar las pezuñas de Triunfo, cómo colocar correctamente la silla, cómo usar la voz y el cuerpo al montar. No se trata de dominarlo, le explicó una tarde. Se trata de escucharlo. Si le impones miedo, te lo devolverá. Si le das respeto, te lo dará también. Inés absorbía cada palabra, cada gesto. Y Triunfo, día tras día, respondía a ella con una obediencia que sorprendía incluso a Marcos. Nunca lo había visto así con nadie, admitió una tarde mientras caminaban al paso por el campo. Ni siquiera con su dueño original. ¿Quién era?, preguntó Inés, sujetando las riendas con cuidado. Mi tío. Lo crió desde potro. Murió en un accidente hace 3 años. Desde entonces, Triunfo no dejó que nadie lo montara. Hasta ti. Ese detalle pesó en el aire como un secreto antiguo. Inés miró al caballo, que alzó la cabeza como si también recordara. Sintió una mezcla de tristeza y responsabilidad. Como si el vínculo que tenía con él fuera más profundo de lo que imaginaba. Las semanas pasaron y la rutina se volvió una costumbre que llenaba los días de sentido. Inés ya no era la forastera de ciudad. Saludaba a los vecinos, compraba queso en la plaza y se reía con los niños que corrían tras los burros. Pero su momento favorito seguía siendo aquel cuando el sol caía y ella se encontraba con Marcos y Triunfo en el establo. A veces montaban sin rumbo, a paso lento, hablando poco. Otras veces trabajaban duro en el campo abierto. Y aunque entre ellos no había más que miradas, gestos y silencios, todo parecía tener una fuerza invisible que los unía. Una noche, después de una jornada larga, Marcos le entregó un objeto pequeño y gastado. Una herradura oxidada. Era de Triunfo. La perdió el día que murió mi tío. La encontré en el monte hace poco. Quédatela tú. Él te eligió. Inés la sostuvo entre los dedos, con el corazón latiendo como si fuera a decirle algo importante. Pero no lo dijo. Aún no. El verano se asentó en el valle con sus cielos despejados y los campos dorados por el sol. Inés ya no era una recién llegada. Sus manos mostraban las marcas del trabajo, su piel se había bronceado, y sus movimientos eran seguros cuando se acercaba a Triunfo. Él, por su parte, la recibía cada día con un suave resoplido, reconociéndola como alguien de los suyos. Montar se había convertido en un acto natural, casi íntimo. Ya no necesitaba instrucciones. Sentía al caballo como una extensión de sí misma, y él respondía con una docilidad que pocos creían posible meses atrás. Marcos observaba todo con una mezcla de orgullo silencioso y una emoción que no llegaba a poner en palabras. Fue él quien le habló de la feria de San Bartolomé, una antigua celebración local donde, entre otras cosas, se realizaban exhibiciones ecuestres. Este año, por primera vez en décadas, permitirían la participación de jinetes no profesionales. Podrías presentarte con Triunfo, le dijo una tarde, limpiando la montura. Yo. Inés rió, incrédula. ¿Enfrente de todo el pueblo? ¿Por qué no? Nadie más podría montarlo. Además, sería bueno que vieran lo que sois capaces de hacer juntos. La idea la acompañó durante días. Dudaba, claro. La mirada de los demás, el juicio de los veteranos, el miedo al error. Pero cada vez que cabalgaba junto a Triunfo por los senderos de encinas, sentía que su lugar era este. Que lo estaba encontrando, paso a paso, con cada respiración compartida.
El día de la feria, la plaza del pueblo estaba decorada con banderines, puestos de comida y aroma a romero. Niños corrían entre los caballos, ancianas vendían dulces caseros, y el pequeño escenario de madera ya esperaba a los músicos del atardecer. La zona de exhibición estaba delimitada por cuerdas y paja. Los jinetes locales, todos hombres de campo, se reían entre sí mientras apretaban las cinchas. Cuando Inés apareció con triunfo, montada con serenidad, un silencio curioso se extendió entre la multitud. Algunos cuchicheaban. Otros simplemente observaban. Pero ella no miraba a nadie. Solo sentía el calor del sol sobre la espalda y la firmeza de triunfo bajo ella. La música comenzó. Inés y el caballo avanzaron al trote, luego al galope corto, ejecutando un recorrido que ella misma había ensayado en secreto. Cambios de paso, giros suaves, paradas precisas. No fue un espectáculo grandioso, pero fue limpio, armónico y lleno de una conexión genuina. Cuando terminaron, el silencio dio paso a un aplauso cálido. Marcos, desde el fondo, sonrió con una expresión que decía más que 1000 palabras. Inés bajó del caballo y, por primera vez desde que llegó, se sintió verdaderamente parte de algo. Esa noche, cuando el cielo comenzaba a pintarse de púrpura, Inés y Marcos estaban sentados cerca del corral, mirando cómo Triunfo comía heno con tranquilidad. El viento traía consigo el eco lejano de las guitarras y las risas del pueblo. Entre ellos, no hacían falta palabras. Gracias, dijo ella al fin, sin mirar. Por creer en mí. Y en él. Marcos asintió despacio. No fue difícil. Solo había que mirar bien. El silencio volvió, cómodo, tierno, cargado de lo que aún no se había dicho. Y en ese instante, Inés supo que no quería regresar a Madrid. Ni a su antiguo trabajo. Ni a la vida que había dejado atrás. Este era su sitio. Con Triunfo. Con la tierra que aprendía a amar. Con un futuro que, aunque aún incierto, por fin parecía suyo. Nos alegra tenerte en el canal Pecado y Susurros. Suscríbete, dale like y descubre muchas más historias románticas.